Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal Pingüi te salva. En este video estudiaremos el fenómeno físico detrás de una de las aplicaciones del experimento de Christian Ørsted, la cual es el electroimán. Para ello haremos uso de la simulación Laboratorio Electromagnético de Faraday de la Universidad de Colorado, proyecto PET. En la descripción de nuestro video dejaré el link. Esta simulación tiene un panel de trabajo muy interesante en donde se puede evidenciar y variar las siguientes herramientas. Tenemos un electroimán formado por un solenoide y un generador. En la parte superior derecha tenemos la fuente de alimentación, que también le podemos llamar generador. Recuerden que la función de un generador es la de suministrar energía a los electrones libres de un conductor. ¿Okay? Tenemos dos tipos de fuentes de alimentación, una corriente continua y una de corriente alterna. También en la parte acá abajito tenemos el número de espiras o vueltas de la bobina o del solenoide. También nos permite visualizar de manera bidimensional el campo electromagnético. Ahora, en la parte de abajo también nos permite trabajar con una brújula, un medidor de campo magnético y por último tenemos la opción de ver los electrones en el material. Iniciaremos este video respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es un electroimán? Bueno, un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce debido al flujo de una corriente eléctrica. Para realizar un buen estudio, dividiremos la siguiente explicación en tres partes. Primera parte. Identificar el movimiento de los electrones en relación con la polaridad y los tipos de fuentes. Segunda parte. Visualizar el comportamiento del campo magnético en relación con la polaridad y los tipos de fuentes. Y la tercera parte, analizar la relación entre el campo magnético generado por el electroimán en función del número de espiras y el voltaje. En la primera parte queremos identificar el movimiento de los electrones en relación con la polaridad. Luego vamos a mirar cómo varía ese movimiento dependiendo del tipo de fuente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro electroimán, tenemos una brújula y tenemos la oportunidad, como ya comentamos, de mostrar los electrones. Observemos que la fuente de alimentación que tenemos en estos momentos es de corriente continua. En estos momentos tiene un voltaje de 0. Es importante mencionar que esta fuente de alimentación es polarizada. En la parte de color que aparece a la derecha es la parte positiva y la otra parte, la parte negativa. Recordemos que pues, es un generador, tiene dos electrodos, electrodo positivo y electrodo negativo. ¿Okay? Entonces vamos a mostrar los electrones. Como tenemos una fuente con 0 voltios, entonces obviamente podemos ver en el conductor que los electrones están quietos. ¿Okay? Recordemos esa relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, como el voltaje es 0, la corriente, o sea, el flujo de electrones en el conductor es 0. ¿Okay? Ahora, vamos a jugar un poquito con esta parte, vamos a variar la polaridad. Ya vamos, acá está en estos momentos, aquí está el positivo, vamos a cambiar el positivo y vamos a mirar qué sucede con la brújula. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar un voltaje pequeño, un voltaje de 2. Podemos observar la brújula ya empieza a entrar en movimiento y también podemos observar el movimiento de nuestros electrones en el conductor. Entonces podemos ver de manera clara que el movimiento de ellos tiene un sentido, es importante mencionar, va de negativo a positivo. ¿Okay? ¿Qué sucede si aumento el voltaje? Entonces es importante recordar esa relación de Ohm, que si aumento el voltaje entonces 2, aumento 3, lo aumenté a 5 y es claro que ha aumentado la velocidad de los electrones. Entonces estamos aumentando el flujo de carga. Y si aumentamos el flujo de carga, pues realmente lo que tenemos
es una corriente, es decir que si aumentamos el voltaje aumentamos la corriente. Ahora vamos a aumentar el voltaje máximo a 10 voltios y vamos a apreciar en la simulación un movimiento con mayor velocidad de los portadores de carga. Ahora, ¿qué sucede con la brújula si invertimos la polaridad de nuestra fuente de alimentación? Entonces vamos a llevarla de manera lenta y 1 voltio, 3 voltios, 5, 10 voltios. ¿Ok? Bueno, se cambió la polaridad, ¿cierto? De nuestro generador y automáticamente la brújula notó el cambio. Ojo, si estamos notando un cambio en la brújula es porque hubo un cambio en la dirección del campo magnético. Bien, ahora vamos a detener nuestro sistema, vamos a colocarlo en 0 voltios, pero ahora vamos a mirar qué sucede si cambiamos nuestra fuente de alimentación. Bueno, entonces vamos a cambiarla. Pues tenemos ahora una fuente de alimentación de corriente alterna. Podemos observar la naturaleza de la fuente. Fíjense que tiene características muy importantes, características cíclicas. Podemos observar que cuando tenemos ya esta fuente de alimentación, nuestros portadores de carga, o sea, nuestros electrones que están en el material, se mueven de manera cíclica. ¿Okay? Ellos van, vuelven, oscilan. O sea que cumplen funciones trigonométricas, especialmente cuando trabajamos funciones sinusoidales. También podemos apreciar que la brújula nota un cambio en algo que realmente aún no estamos viendo, pero que ya veremos un poquito más adelante. ¿Okay? En esta parte de la simulación, entonces, podemos concluir lo siguiente. Si tenemos una fuente de corriente continua, podemos observar que los electrones se mueven en un sentido y si yo invierto la polaridad, pues cambia el sentido, pero aún así se siguen moviendo todos en el mismo sentido. ¿Bien? ¿En qué sentido? De negativo a positivo, si de pronto lo queremos ver un poquito más lento, y sería algo así, un poquito más lento. Podemos ver que los electrones van de negativo a positivo. Ahora, podemos, digamos, apreciar, cuando ya tenemos nuestra fuente de alimentación de corriente alterna, los electrones van y los electrones luego vuelven. Los electrones van y vuelven, entonces oscilan y entonces, digamos, eso es muy importante, analizar ese movimiento de los electrones en relación de la polaridad de las fuentes, de la polaridad de la fuente y de los tipos de fuentes que estemos trabajando. Bien, vamos entonces a cambiar de fuente de alimentación y vamos a trabajar la segunda parte. Recuerden que la segunda parte es visualizar el comportamiento del campo magnético en relación con la polaridad y los tipos de fuente. Bueno, entonces tenemos de nuevo aquí nuestro electroimán. Tenemos un voltaje de 10. Vamos a invertir la polaridad y vamos a reiniciar nuestra simulación. Entonces empezamos a correrla. Entonces vamos a ir a la opción de mostrar campo y automáticamente la simulación nos permite ver de manera bidimensional el campo magnético. Ahora, empecemos con algo muy sencillo. Vamos a mover la brújula alrededor de nuestro electroimán. Fíjense que la brújula se alinea, ¿sí?, respecto al campo magnético. Ahora, ¿qué podemos observar? Podemos observar que al fluir carga en el solenoide generamos un campo magnético, ¿sí?, y nuestra brújula lo percibe y se alinea. En estos momentos, como está la polaridad, tenemos que en esta parte de acá el campo magnético, ¿sí?, si le queremos dar un nombre, entonces es polaridad tipo sur, y la polaridad de color rojo la representamos, le llamamos polaridad tipo norte. Ahora, si invertimos la polaridad de la fuente de alimentación,
pues vamos a cambiar el campo magnético y pues vamos a verlo. Ahora, tenemos que las líneas rojas, ¿cierto? Las flechitas, las punticas rojas salen, esta parte, salen, describen, digamos, este comportamiento y entran en la parte sur, ¿ok? Entonces, al cambiar la polaridad, cambiamos el campo magnético. Ahora, nosotros en la primera parte estuvimos mirando qué sucedía con la fuente de alimentación de corriente alterna. Vamos a ver si cambio a corriente alterna. Nosotros ya sabemos que los electrones oscilan, ¿cierto? Tienen un comportamiento sinusoidal, oscilan, y podemos observar que entonces cada vez que el electrón va y vuelve, entonces nuestro campo magnético cambia cíclicamente de dirección y lo notamos en nuestra brújula, ¿ok? Fíjense que cambia cada rato de polaridad, ¿vale? Cada rato cambia de sentido. Ahora vamos a trabajar la tercera y última parte de este video. Para ello de nuevo voy a colocar la fuente de alimentación de corriente continua. Voy a colocarlo otra vez en un voltaje de 0 voltios. Vamos a dejar aún nuestro campo bidimensional, nuestra brújula, pero ahora vamos a utilizar un medidor de campo. Este medidor de campo lo vamos a utilizar, vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible. Realmente lo que queremos analizar en esta parte es la relación entre el campo magnético generado por el electroimán en función de que del número de espiras y el número y del voltaje. ¿Okay? Hemos ubicado nuestro medidor de campo magnético a cierta distancia de nuestro electroimán. En estos momentos tenemos un voltaje de 2 voltios y nuestro medidor nos reporta que hay un campo magnético de 0.5 Gauss, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a mirar? Vamos a aumentar el voltaje y vamos a observar qué sucede con nuestro campo magnético. Entonces, tenemos un voltaje de 2 y voy a intentar cuadrarlo en un voltaje de 4, es decir, voy a duplicar el voltaje y vamos a mirar qué sucede entonces con el campo magnético. Voy a aumentar los dos. Bueno, la embarré, lo moví. Esto ya lo cuadré de nuevo, entonces voy a aumentar el voltaje a 4 voltios. Tenemos 4 voltios. Fíjense que tenemos que el campo aumentó de 0,5, aumentó aproximadamente a 1. Es decir, si duplicamos el voltaje, o sea, lo que acabamos de ver, hemos duplicado también la intensidad del campo magnético. Ahora, voy a llevarlo a 6. Si lo llevamos a 6, entonces estaríamos ahora triplicándolo, ¿ok? Entonces, si lo llevo a 6, de nuevo he movido aquí nuestro electroimán, separo un poquito aquí, si lo llevo a 6, ahí está en 5, sigue en 5, vamos a intentar moverlo a 6, ya lo tenemos en 6, y ahora tenemos que, hemos triplicado el voltaje, lo hemos movido de 2 voltios hasta 6, la relación entre 6 y 2 es 3, y también recordemos que cuando nuestro voltaje era de 2 voltios, nuestro campo magnético, nuestra intensidad de campo magnético era de 0,5. Y también se puede evidenciar de que el campo magnético, la intensidad del campo magnético se ha triplicado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una primera conclusión. El campo magnético, la intensidad del campo magnético es directamente proporcional al voltaje de nuestra fuente de alimentación. ¿Okay? Ahora vamos a analizar la relación entre el campo magnético y el número de espiras de nuestro solenoide. Entonces vamos a olvidarnos un momentico de nuestro medidor de campo y tenemos en nuestro panel que podemos ir de cambiarle el número de vueltas. Tenemos una vueltica, 2, 3 y
4 vueltas para nuestro solenoide. Pero bueno, necesitamos nuestro medidor de campo. Entonces vamos a ubicar nuestro medidor de campo en un dato que nos colabore. Bien, he cuadrado una configuración relativamente sencilla. Tenemos en nuestra fuente 6 voltios, tenemos un solenoide que tiene 4 vueltas, 4 espiras, y tenemos aquí nuestro medidor de campo magnético en un punto del espacio, y nos registra que tenemos una intensidad de 12 Gauss, ¿okay? Aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el número de vueltas. Si lo empezamos a disminuir, pasamos a 3, ¿cierto? Hemos disminuido, se nota en nuestro medidor que el campo magnético ha disminuido, ya tenemos ahora 9. Y si disminuimos ahora otra espira, o sea, hemos quitado la mitad de espiras que teníamos al inicio, ahora nuestra medida de campo magnético es de 6 Gauss. Entonces podemos hacer la siguiente relación. Entonces vamos a volver a nuestras primeras 4 espiras. Tenemos una intensidad de aproximadamente 12, y cuando disminuimos a la mitad el número de espiras, también disminuimos a la mitad la intensidad de campo magnético. De esta primera relación también podemos deducir lo siguiente. La magnitud del campo magnético es directamente proporcional al número de espiras de nuestro solenoide. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de ayuda. Te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para más videos. Chao, chao. Hasta la próxima.